Benvinguts, moltes gràcies a tothom per venir, un dia tan calorós, però la veritat és que aquí s'està estupendament. Moltíssimes gràcies a la Central i al Pablo en especial per acollir-nos, a l'autor del llibre, el Jorge Tamames, per ser aquí, també a la Maria i al Mario. La veritat és que jo me n'alegro molt de que per fi succeeixi aquesta presentació del llibre, encara que anem una mica tard. Aquest llibre va sortir el 2021, però m'alegro que al final passi aquesta presentació del llibre a Barcelona, perquè crec que el llibre d'en Jorge és un llibre molt necessari, que feia falta, perquè crec que en aquest país moltes vegades, ho podem dir per exemple en les polítiques públiques, hi ha molta més temps dedicat a innovar en polítiques públiques que després avaluar-les. I no que el populisme sigui una política pública, però després de 2015 hi va haver molt d'enrenou pel populisme d'esquerres que assolava Europa i el nord global en general. Els exemples els coneixem tots, Syriza, Podemos, Sanders, Corbyn. Ara la França Insoumise ha tret uns molts bons resultats a França justament, però després molts d'aquests casos van acabar en derrotes electorals per diferents raons i no hi ha hagut la mateixa avaluació a posteriori del que ens va exaltar a tots en un determinat moment. I jo crec que és necessari un anàlisi rigorós, seriós i calmat dels avenços i limitacions que va tenir aquell moment per saber què repetir i què no repetir quan torni a haver-hi un moment populista al nostre país. Aquí jo crec que és on entra el llibre d'en Jorge, que és un dels pocs intents tant a nivell global com també al nostre país d'aquesta avaluació seriosa i rigorosa. Alguns ja ens preocupava el 2015 que s'hagués generat com certa idealització molt sobtada de figures com el populisme, Gramsci o la Clau. De cop i volta a la Sexta sonava el significant buit, els periodistes liberals es posaven a llegir de pressa i corrents allò, la intenció era sobretot criticar-ho, però sí que és veritat que l'avançadilla cultural que va representar el moviment populista a l'estat espanyol també va representar una avançadilla intel·lectual en el que es tornava a discutir de teoria i es generava un moment de certa exaltació per la teoria populista. Aquesta idealització jo crec que ja preparava d'alguna manera, una idealització és sempre preparar una frustració o una decepció futura, i el que suposa en realitat a la idealització és en realitat l'estudi més sossegat de per què serveix el populisme i per què no, quines són les seves limitacions, què és el que sí que proposa en la seva essència i a on un s'està extralimitant. Aquesta posada en valor de l'estudi crec que és el que fa també el llibre del Jorge, però també és el que surt molt a col·lació en el pròleg que fa Pablo Agustín Duy. I en aquest sentit m'agradaria llegir-vos un fragment que surt a la pàgina 10, que crec que resumeix tant la idealització passada com el moment de frustració i decepció actual en el que ens trobem. Agustín Duy diu: si hoy el ambiente político y cultural tiene ese tinte turbio, esa agresividad, esa capacidad de horadar pozos y quedarse a vivir en ellos, es probablemente por obra de un inmenso repliegue político afectivo. Estamos ante algo así como el reverso de aquella época de la esperanza que, desorientada ante el paso del tiempo, ya no es capaz de mirar afuera y suple esa carencia contemplándose obsesivamente en el espejo, poniéndose cada vez de peor humor. Crec que això és important no només perquè avui analitzem una mica entre tots el moviment populista que va succeir al voltant de 2015, sinó també per analitzar determinades formes de reacció que existeixen en l'actualitat, que tenen diferents colors, o bé el rojipardisme, o bé una tornada a un marxisme extremadament ortodox, que en realitat s'han d'entendre, com crec que molt bé diu Agustín Duy, des d'un punt de vista afectiu d'una passió trista per la revolució que no va poder arribar fins al final, que no va poder ser realitzada en totes les seves conseqüències. No m'agradaria que avui parléssim sense començar amb unes definicions bàsiques. Jo crec que tots aquí ja sabeu de què va el populisme d'esquerres, però m'agradaria posar en valor que si en un determinat moment el moviment populista va causar un cert fracàs o una certa derrota i posteriorment una certa frustració i decepció, això va ser perquè en realitat
no estava clar ja des del començament i es va veure molt clar en una part de la direcció de Podemos en particular, que es veia com una tàctica electoral per un determinat moment concret més que com una estratègia a llarg termini. Llavors em semblava correcte començar posant una sèrie de definicions. El populisme, diria jo, no és una tàctica electoral. Pot tenir aquest marc, però jo crec que fins i tot els anarquistes moltes vegades s'obliden de que hi ha hagut populismes de caire anarquista, com Magno a Ucrània o el propi Durruti i la CNT. És a dir, pot haver-hi populismes de tots els signes ideològics, perquè com veurem el populisme és més aviat una forma. En aquest sentit, jo definiria més bé populisme de forma molt simple, com és un projecte que intenta construir un poble. I això vol dir necessàriament que és un projecte polític que ha de durar més temps, que requereix més temps per posar-lo en marxa que una simple elecció o que un simple gir tàctic en un moment donat. Per a la clau, a més, aquesta construcció del poble té 4 moments que m'agradaria repassar molt sumàriament. Per començar, el populisme és diferent del comunitarisme perquè creu que avui en les societats liberals en les que vivim el poble no es dona. És per això que cal construir-lo, perquè el que tenim en societats liberals no és un poble, sinó és una sèrie d'individus, grups diferenciats que mitjançant les institucions es relacionen amb la comunitat. Però careix d'una idea de comunitat en total, en general, encara que aquesta sigui precària i provisional. Per tant, d'on partim, o d'on parteix la clau per la seva teoria populista, és de la idea de que no hi ha poble i que per tant el que tenim a vegades és una sèrie de demandes disgregades. En un segon moment aquestes demandes s'ajunten en el que ell anomena una cadena d'equivalències que construeix una espècie d'identitat col·lectiva entre demandes que no haurien de tenir res a veure entre si. No és necessari que el feminisme vagi de la mà de l'ecologisme, sinó que representa una determinada articulació política. No és necessari que l'esquerra vagi de la mà del feminisme i l'ecologisme, sinó que depèn d'una determinada articulació política. En tercer lloc, com que justament aquestes demandes no comparteixen res intrínsecament, es fa necessari que, per garantir la seva unitat, lluitin contra un adversari extern. I per últim, si aquesta unitat s'ha de mantenir al llarg del temps, si s'ha de fer sostenible, és necessari que emergeixin una sèrie de significants buits, un d'ells el poble, i és només en aquest moment que podem parlar de constitució d'un poble. Doncs bé, entrant més en matèria, jo diria que avui els estudis populistes es troben partits entre dues meitats que no tindrien per què ser irreconciliables, però que succeeix que sí ho són. Una part que podríem, i em perdoneu el terme una mica acadèmic, ontològica, que es fixa més aviat en el que tots els populismes tenen de la mateixa forma o de la mateixa lògica, i una altra part que podríem dir òntica, que té un caire més sociològic i històric. Això ho dic perquè em sembla que el primer gran mèrit del llibre d'en Jorge és juntament que està a cavall entre les dues coses. El llibre d'en Jorge té una identitat dual, en aquests dos sentits, híbrida, que fa que no només ell compari dos casos de populisme d'esquerres que aparentment no tenen gaire a veure entre si, com un en un costat de l'Atlàntic amb els Estats Units i Bernie Sanders i l'altre el cas de Podemos a Espanya, sinó que a part combina dos enfocaments que en la literatura populista no es posarien mai junts, com és la teoria populista de la clau i l'economia política de Polanyi. Clar, també m'agradaria afegir que encara que això sigui una rara avis dins de la gent que estudia el populisme, realment és molt convincent aquest llibre en què realment es desenvolupa un marc teòric que pot navegar les dues vessants, tant la part de l'economia política com la part de la teoria política. Crec que és un marc d'anàlisi política molt edificant i que pot donar moltes eines avui dia per analitzar la realitat. Òbviament em sembla a mi, i també és mencionat de passada en el llibre, que el nexe comú que poden tenir la clau i Polanyi es troba en Gramsci, i jo crec que és l'arrel comuna on es pot trobar una esquerra que comparteix una sèrie de factors que jo crec que són importants per intervenir a la política, com són el rebuig d'un reduccionisme de classe. Aquí és important precisar que no s'està dient que les classes socials no existeixin, sinó que s'està dient que
no tota política és subsumible o és una espècie d'epifenomen del que es decideix en un altre lloc, que seria el sector de l'economia. En els dos pensadors també hi podem trobar una acceptació de determinada indeterminació social, una acceptació de que hi ha discontinuïtats històriques, de que la història no s'organitza tota cap a un fi que és inevitable, que també conduiria a la idea de que no hem de fer res políticament, perquè si al final ja es guanya doncs no fa falta aixecar-se del llit. I per últim, que això als dos els condueix també a una primacia d'allò polític. Primacia d'allò polític no vol dir, terme que també ha sigut malinterpretat, no vol dir que la política sigui una espècie de nou Déu que ho decideixi tot des de zero, sinó que com que la societat està indeterminada en un moment fonamental, el que al final decideix entre una estructura i una altra és el moment de la decisió política, i que per tant avui dia que vivim en societats que intenten negar allò polític una i una altra vegada, amb els tecnòcrates, amb determinades formes d'elitisme, el retorn d'allò polític implica ja, si es fa des de l'esquerra, una determinada democratització. El segon mèrit del llibre d'en Jorge, entenc que Mario i la Maria parlaran d'altres, però jo parlo de tres que a mi m'han sobtat molt, és l'atenció que en Jorge dedica a la qüestió de quina seria la millor metàfora que podríem trobar per caracteritzar el populisme. I això no és com un ornament literari, no és perquè en Jorge ara intenti pal·liar amb un punt de retòrica una falta intrínseca que hi hauria a les ciències socials. Em va venir al cap quan llegia el llibre que Donna Haraway se la coneix molt pel seu Manifest Cyborg, es coneix menys que la seva tesi doctoral, que és molt bona, era sobre la qüestió de quan important eren les metàfores en una ciència dura com és la biologia. Parlem, per exemple, de forats negres en l'àmbit més dur de la física, i no és un forat, és una metàfora. Llavors, les metàfores importen no només políticament, sinó també científicament per entendre què està passant. En aquest sentit, en Jorge passa a descartar una sèrie de metàfores que s'utilitzen tant a la televisió com a l'acadèmia per definir el populisme. La primera, justament molt important avui, és la d'un virus. I aquí m'agradaria afegir que la metàfora d'un virus és útil, però no per definir el populisme en la seva totalitat, sinó més aviat la forma d'extrema dreta del populisme o el feixisme. Perquè el que diferencia, en la meva visió, un populisme d'esquerres i un populisme de dretes no és només que un entén que l'adversari a batre són els de dalt i els altres creuen que són els immigrants, sinó que també cada un té una idea diferent de la comunitat. Mentre que el populisme d'esquerres considera que la lluita és interna a cada comunitat, és a dir, que el nostre país ja es troba partit per uns que es troben a dalt i uns que es troben a baix, que això implica dos humors i dos poders diferents. El populisme d'extrema dreta o el feixisme directament sempre té una idea d'una comunitat pura que implica que la lluita o l'antagonisme sempre ve des de fora i per tant trastoca sempre des de fora una suposada puresa i unitat que tindria la comunitat. Per això la idea de virus per definir el populisme no seria gaire bona. Jorge també descarta la metàfora tan utilitzada d'una inundació bíblica, perquè això ja es pot veure que té determinats tintes moralistes que només fan que reforçar el populisme que pretén rebutjar. Les marees, diu, tampoc serveixen, i aquí a Catalunya m'agradaria precisar que ho sabem bé, perquè es refereixen moltes vegades al procés com una espècie de suflé. S'ha de desinflar, arribarà un punt en el que es desinfli, la marea baixarà, etc. No acaba de baixar mai. I per últim, el que ja ni tan sols argumentaré en contra, perquè ja es veu obvi que és extremadament elitista, sol descriure el populisme a vegades com una fins i tot patologia social, no? Algo que la tecnocràcia hauria de curar amb més educació o amb més cultura. Segurament, de totes les metàfores que s'utilitzen, aquella més repetida és la de Tornado. I Jorge, una de les apostes fortes que té el llibre és que la vol canviar a la del terratrèmol. La idea, si l'he captada bé, i en Jorge pot dir més coses sobre això, és que mentre que el tornado té un efecte immediat i alhora una preparació immediata, és
succeeix de sobte, repentinament, immediatament. El terratrèmol és igualment impactant, succeeix igualment de sobte, però en canvi és fruit del lent moviment de plaques tectòniques. Això crec que és una molt bona idea perquè permet en Jorge Tamames desenvolupar la idea forta d'aquest llibre de que el populisme és només l'expressió política darrere d'una sèrie de dècades de neoliberalisme que ens han portat fins aquí. I en Jorge desmenussa en tots els sentits, passant per tota la bombolla immobiliària, per l'organització europea, pel bipartidisme, pel consens de Washington, tot el moviment de plaques tectòniques que ens han conduït fins que al final algú hagués de dir doncs ja prou. No sé com vaig de temps. S'està calculant? No. Bueno, en qualsevol cas volia més o menys deixar-ho aquí i volia aprofitar ara per fer unes 3 preguntes, més o menys preguntes o crítiques, perquè es pugui obrir debat després. Sobre la metàfora del terratrèmol, Jorge, em pregunto si segueix sent una bona metàfora per descriure el populisme o si fas una justificació perfecta per entendre com serien la millor de les metàfores meteorològiques, però no deixa de ser una metàfora meteorològica i per tant se segueix veient algú polític que té a veure amb l'agència i la decisió com algo natural, de la mateixa manera que la bolsa intenta donar la imatge de que quan baixen les accions a la televisió és com si fos que plou, algo sobre el qual no tenim control quan de fet l'economia som nosaltres. En aquest mateix sentit em pregunto si no es podria trobar una altra metàfora que capturés millor la idea d'agència, perquè aquella captura la idea d'aleatorietat o de contingència, però no és el mateix. La segona pregunta que volia fer és que jo he après molt amb aquest llibre i realment promet molt com a marc fructífer per fer una economia política del populisme, i aquesta mescla de la Clau i Polanyi realment és molt potent, però al principi quan plantejaves això pensava que faries una cosa que després no fas. La Clau comença la raó populista amb la idea de demanda de la que hem parlat abans. Ell veu com que el que és irreductible en la teoria política és que al principi es donin una sèrie de demandes. La demanda de la pah, la demanda feminista, la demanda ecologista, la demanda per un món millor, etc. I llavors la qüestió és com unir-les. Llavors pensava que potser el vincle entre Polanyi i la Clau o entre l'economia política i la teoria política, l'economia política hauria d'acabar on la teoria política comença, és a dir, amb la noció de demanda. M'agradaria que, tot i que ho fas de manera exhaustiva i estens aquí, que clarifiquessis en la teva visió quines són les demandes concretes que tu diries que sorgeixen d'una anàlisi de l'economia política de les últimes dècades, a curt i a llarg termini, que són les que un populisme d'esquerres ha de tenir en compte en el futur, si bé no ara, més endavant. I per últim, jo crec que aquest és un llibre legítimament més d'anàlisi que de proposta. Clarament hi ha una posició política, però no és un manifest a l'ús, sinó que realment el que es proposa és entendre una situació i com hem arribat fins aquí. Però m'ha semblat veure que quan s'entreveu una proposta política forta de diagnosi de quin és el problema i de com es podria solucionar, podria ser que està, m'agradaria que em corregissis, molt influït pel llibre de Peter Mayer, Governar el buit. Per qui no ho conegui, el llibre de Peter Mayer bàsicament fa una anàlisi històrica de dècades amb moltes dades sobre com la política s'ha anat desafeccionant, com la gent ha anat perdent l'interès per la política perquè els partits polítics es converteixen en partits càrtel que ja no pregunten, demanen, requereixen, ni per ells és ni tan sols un objectiu la participació ciutadana ni l'organització social, i això genera cada vegada una distància més gran entre la casta política i la gent. I per el llibre de Mayer el que proposa al final és que el que ens falta és més organització, és a dir, no partits completament desvinculats de la gent, sinó més organització social, tornar als sindicats, etc. Tu fins i tot en un moment donat
et refereixes de manera irònica a Podemos com l'extrem partit de càrtel, en el que crec que tens molta raó. Però la meva pregunta és més aviat, tu creus que aquest buit ha arribat per quedar-se? Podria ser que aquest buit ha arribat per quedar-se? És a dir, que no tornarà ja aquesta cosa que existia abans dels anys 70 d'una organització social molt saturada, molt compacta en determinades institucions com són els sindicats amb vincles amb alhora els partits polítics, amb intel·lectuals que fan de mediadors, perquè són economistes keynesians. Si tot això el neoliberalisme no s'ho ha carregat de tal manera que ja no és possible tornar a allò i que per tant ens hem de fer càrrec d'aquest buit. Penso sobretot en el documental El año del descubrimiento, si no l'heu vist us el recomano, és un documental fet a Múrcia amb uns pocs recursos però que va guanyar un premi crec l'any passat, que narra la desindustrialització de Múrcia per explicar com s'ha arribat a una societat que acaba dient els sindicats no serveixen per res, fer vaga no serveix per res, etc. Això no és perquè la gent li falti educació o necessiti, sinó per tota una història de desindustrialització a Espanya que va ocórrer als anys 80 a les mans del Partit Socialista i que per tant fa molt difícil que ja es tinguin una sèrie de converses. Per això també penso a vegades que al populisme se li dona bé intervenir en aquest buit perquè no requereix d'aquesta organització social tan forta prèvia. Moltes gràcies per escoltar-me i espero que digueu també vosaltres la vostra sobre el llibre. Hola, bona tarda i moltes gràcies a tots i a totes per venir en aquesta víspera de Sant Joan. Moltes gràcies a la Central una altra vegada per deixar-nos muntar aquesta presentació. Moltes gràcies al Jorge per venir, a Sobiranies i a Lengua de Trapo per organitzar-ho i a la Leire que ens està fent les fotos i el vídeo i tota la part tècnica que després podrem lluir. Així que moltes gràcies a totes. Bé, jo volia començar una mica com ha fet l'Adrià destacant dues virtuts que per mi aquest llibre té i que crec que són dues virtuts importants. Són diferents, hem tingut sort, vull dir, de no repetir-nos. La primera és una que crec que és una mica més banal, potser, o és una mica més prosaica, però és bàsicament que crec que és un intent de balanç honest del cicle. I crec que això es diu molt. És a dir, els últims balanços que hem vist del cicle, diguéssim, en els últims 2-3 anys, han tingut d'alguna manera o d'una altra un tinte de revanchisme, no? Sigui per part d'una part dels sectors de l'esquerra que no van participar del 15M i no van participar de Podemos i per tant el que es fa és una espècie d'esment a la totalitat a tot el que va significar el 15M, a tot el que ha significat Podemos, a tot el que van significar els espais del canvi, també el procés amb la seva part i també les onades, diguéssim, feministes i ecologistes posteriors, que sense les quals, diguéssim, sense el 15M o sense Podemos tampoc es podrien entendre tal com es van construir i per tant crec que és un balanç fet des d'una persona que d'alguna manera participa dins d'aquesta experiència de Podemos i participi dins d'aquesta experiència del 15M, però intenta, i a més ell ho diu a la introducció, intenta marcar una certa distància per fer un balanç honest. I crec que també és una qüestió destacable que sent una persona que va participar directament de l'experiència de Podemos i de l'experiència del 15M, tampoc és revanxista amb lo personal i tampoc és biogràfic i revanxista amb lo personal, perquè diguéssim que les últimes biografies vinculades al que ha sigut l'espai del canvi o el balanç del canvi són biografies que bàsicament venen a explicar la imatge de cadascú o a justificar-se cadascú, i suposo que tots sabeu de quines biografies estic parlant. I per tant crec que aquest per mi és un dels primers llibres que crec que fa un esforç per fer un balanç honest, per fer un balanç des de les eines teòriques que ens van plantejar en aquell moment i si han sigut útils o no, fins i tot afegint-ne d'altres, i per tant en si ja crec que té un valor només per aquesta causa. La segona qüestió per la qual crec que és un llibre valuós és perquè és dels pocs llibres també que he llegit sobre el cicle que fa una mirada llarga sobre el cicle, és a dir, que no situa l'inici del cicle només amb el 15M i no situa l'inici del cicle només amb les fites politicistes o amb les fites del que es va poder anomenar el curt moment populista, si situem l'inici d'aquest moment populista amb el 15M i amb la prèvia del 15M,
sinó que se'n va buscar totes les causes històriques, que d'alguna manera, històriques i econòmiques en aquest cas, que d'alguna manera justifiquen o possibiliten l'aparició d'un moviment o d'una construcció com la populista. Crec que això és interessant perquè bàsicament el que fa, crec que, és una pregunta que et volia fer això, Jorge, ell situa les condicions, i a més ho va comentar l'Adrià, les condicions que possibiliten el populisme és bàsicament el neoliberalisme dins de la seva versió més agressiva, és a dir, el neoliberalisme com una màquina destructora de tots els llaços comunitaris i dels consensos i de la credibilitat entorn a les institucions, i una màquina destructora que, diguéssim, agafa el seu principal punt d'ofensiva a través del thatcherisme i a partir del reaganisme, i que el Jorge situa, que en aquest capítol m'ha agradat molt i n'he après molt, amb la ruptura a Espanya del que ell anomena el model neoliberal vinculat, que em va agradar molt aquest terme, vinculat al que feia el Partit Socialista, és a dir, obrir un mercat neoliberal i per tant privatitzar i per tant acabar, diguéssim, amb la propietat pública, però a la vegada establir un sistema de subsidis que més o menys acontentés a les grans masses, diguéssim, populars, per tal de que el consens, diguéssim, es pogués produir i no portar la gent a l'extrem de trencar amb el consens. I jo aquí aprofito per fer una pregunta, que és si creus que ara mateix estem més en un punt de tornada d'aquest model neoliberal vinculat, o creus que s'està formant una cosa nova a través de les polítiques, diguéssim, fins ara expansives de la Unió Europea o la tornada de l'Estat amb la pandèmia? I també amb els debats que estem tenint ara entre si de la crisi en sortim amb subsidis o de la crisi s'ha de sortir amb redistribució de la riquesa, tota aquesta qüestió. Vull dir, m'interessava en plan si creus que a partir de la pandèmia s'ha tornat més aquest cicle o s'està construint una cosa nova. Bé, doncs el que ell fa situant que aquest cicle llarg, aquest cicle més enllà de la qüestió merament politicista, jo crec que ens fa arribar a una primera conclusió, que és que les condicions per les quals el populisme és útil en termes de la construcció d'un poble estan intactes. És a dir, si les condicions, com ell situa, les plaques tectòniques que poden obrir o no aquest moviment populista. Per què? Perquè ens agradi o no, el neoliberalisme no ha sigut derrotat, i totes i tots en som conscients, sinó que segurament estem davant d'altres formes de neoliberalisme fins i tot més assumides des de la perspectiva individual, on cada vegada els individus estem més sols i soles, on cada vegada se'ns crida a estar més sols i soles, on cada vegada se'ns crida a que els nostres mèrits són individuals, etc., o fins i tot on la fragmentació dins del camp del treball, per exemple, tota la proliferació dels autònoms, per mi és un cas molt clar de com la fragmentació dins del món del treball cada vegada és més. Doncs aquesta anàlisi de cicle llarg evidencia que aquests vincles que ens situen com a individus aïllats i que el que el populisme podia respondre amb una construcció general del que és el col·lectiu, doncs diguéssim que està més present que mai. Llavors aquí jo volia situar una pregunta que he estat pensant aquestes setmanes arrel de la campanya de França, que és si té sentit els moviments populistes sense que existeixi moviment populista. I a què em refereixo amb això? Em refereixo a, per moment populista, entenem aquí ho ha explicat l'Adrià, que és un moment on les demandes han de ser anunciades. És a dir, no n'hi ha prou amb que hi hagi malestar a la societat, no n'hi ha prou amb que hi hagi cabrets, no n'hi ha prou amb que jo em queixi a casa meva, no n'hi ha prou amb que pateixi les conseqüències econòmiques d'una crisi, sinó que aquestes demandes han de ser expressades i han de ser anunciades. I clarament ara estem en un moment de desert de mobilització social, de desert d'enunciació de demandes. Hi ha hagut alguns intents, la vaga de transportistes que va haver, que sí que va ajuntar a certs sectors, la vaga educativa que hem tingut a Catalunya, però no hi ha un context general de mobilització o d'enunciació de demandes. Llavors la pregunta que jo em feia és, tot i que aquest context no existeixi i que una persona que segueixi la lògica populista sempre entendria que al no haver vanguardia, diguéssim, que guiem l'acció política a partir de l'anunciació que fa la gent, i per tant nosaltres no diem el que ha de fer la gent, sinó que ens guiem en base a la demanda o expressió que vingui situada per part dels moviments o per part de la ciutadania en aquest cas, té sentit construir aquest discurs. I jo m'aventuraria a dir que sí.
I posaria el cas després posaré un exemple dels límits, no? Però posaria el cas de les eleccions franceses amb el sentit de que els dos partits que han aconseguit situar-se com a alternativa, en aquest cas al macronisme i en aquest cas com a l'ofensiva més neoliberal representada al país veí, tots dos tenen una construcció discursiva del poble feta des de la lògica del populisme, no? I per tant no em refereixo només a que sigui una qüestió merament electoral, sinó que em refereixo que clarament és una carència que hi ha una part de la societat de la que n'és conscient i que el poble pot seguir sent en determinades societats la construcció, diguéssim, comunitària disponible a la que podem fer referència quan tota la resta de vincles i institucions entren en descrèdit o han estat, diguéssim, aniquilades, no? Què passa? I això ho diu el Jorge al final del llibre i a mi m'ha agradat i crec que és una reflexió que, mira, que el Julio aquí, ell també, que també ha donat moltes voltes, és que França en aquest cas no és Espanya, no és Catalunya, no és un país plurinacional com el nostre, no és un país amb diferents regions, realitats, etc. I precisament el que hem vist aquí a Espanya en els últims anys, després de la crisi, per exemple, en termes territorials, és precisament un replegament a votar opcions que parlen de la província, que parlen de la identitat regional, que parlen de la identitat de la Diputació, tal. Per tant, algo que diguéssim que encara complica molt més l'operació aquesta de construir un sol poble entorn a un antagonisme directe, i perquè ara mateix clarament les opcions electorals cada vegada es bifurquen més cap a aquestes opcions. Llavors jo crec que aquí la qüestió fonamental que crec que no s'ha pensat o que s'hauria de pensar més entorn a la qüestió del populisme i que el Jorge esmenta al final del llibre és la tensió existent entre el populisme i el republicanisme, que per mi aquesta és la mare dels ous. Amb el sentit de aquesta tensió que qui la construeix millor, i us recomano molt llegir el que ell diu sobre això, és Villacañas, amb el sentit de que el populisme el que ve a proposar és una sola, diguéssim, densitat popular única construïda entorn d'un antagonisme, una cosa que ell anomena, i que a mi m'agrada molt, republicanisme de mínims, és a dir, quan totes les identitats, vincles, institucions s'han trencat, el populisme el que fa és construir una comunitat de mínims, una associació de mínims. Però el republicanisme, diguéssim, que és l'operació contrària. O sigui, la construcció republicana sempre és una construcció dispersa, plural, disseminada, i que es construeix en base a la base comunitària existent. I ha de ser tan plural com la base comunitària existent és. I en canvi, diguéssim, que el populisme el que dibuixa és un antagonisme pur, que totes aquestes diversitats les disseminaria. Ell tu situes, Jorge, també quan parles de la manca organitzativa que va tenir Podemos i que han tingut els populismes de cara a vertebrar-se organitzativament i a construir comunitat més enllà dels partits, que clarament és una assignatura que ha quedat pendent i que jo crec que després podem abordar també quan parlem d'escenaris una mica més de futur. Però sí que crec, i això ho llanço com a hipòtesi, que sí que hi ha un nexe comú entre el republicanisme i el populisme que és bàsic i des del qual crec que es pot fer un nexe i es pot treballar, que és bàsicament que és el nacionalisme identitari. O sigui, és a dir, com bé deia l'Adrià, si alguna cosa ens ha deixat aquest cicle és precisament els replegaments identitaris, sigui el replegament identitari entorn a una nació, que és la que reivindica Vox, essencial, etc., sigui el replegament identitari de l'esquerra, sigui el replegament identitari també de certs moviments, que tornem a les etiquetes, i si no són 5 o 6 etiquetes seguides doncs no ens sentim representats en termes d'identitat, sigui el replegament rojipardo, sigui el replegament també del moviment TERF o del feminisme, vull dir, de replegaments n'hi ha varis, diversos, i tots els que vulgueu. Doncs precisament crec que si alguna cosa tenen en comú el republicanisme i el populisme és que són antiidentitaris com a principi, i que construeixen el polític sempre des d'una pulsió i des d'una òptica absolutament antiidentitària i antiessencialista. I jo crec que a partir d'aquí, clarament, en un moment en què estem en retrocés i tenim un adversari comú, doncs és un moment on crec que aquesta tensió com a mínim es pot resoldre pensant en comú els adversaris que
que tenim al davant. I ja ho deixaré aquí. Molt bé, jo primer de tot em sumo als agraïments, en especial a la Central, al Jorge per estar aquí, a Sobiranies, a Lengua de Trapo, als assistents i a la Leire per la seva jornada laboral aquí avui. Jo tinc 2 punts a la meva intervenció i vinc a provocar-te, Jorge, directament, ¿vale? És a dir, t'han fet preguntes, jo llançaré una hipòtesi sobre la que discutir. En primer lloc, sobre el llibre, per mi, coincideixo amb la primera virtut amb la Maria, és una retrospectiva crítica i honesta sobre un cicle del que la gran majoria que estem aquí presents som hereus i deutors, per tant crec que aquesta és la primera gran virtut del llibre. La segona és que trenca tot el discurs mainstream sobre populisme de mitjans, experts i aquell discurs més tan simplificador, negatiu, tendenciós sobre el populisme, per tant jo crec que aquesta és una gran virtut també del llibre. Després, clar, a mi que utilitzes a Polanyi doncs m'enamora, i per tant, és a dir, jo no tinc res a dir-te en aquest sentit perquè fas economia política i crec que en aquest país es fa molt poca economia política, desgraciadament. I per últim, crec que ofereixes un marc analític complet i sobretot interdisciplinari. I crec que aquesta és la gran virtut del llibre. Economia, sociologia, història, política, comportament electoral, tot junt, ¿vale? I crec que és això la gran virtut del llibre, a banda de fer aquesta valoració del cicle polític, és que utilitzes un marc analític on no hi ha ni fetichismes ideològics ni fetichismes acadèmics, i per tant jo crec que això és una cosa en un moment de replegament, com diu la Maria, a celebrar. Primer t'apunto la pregunta que vull fer-te, ¿vale? La pregunta bàsicament és si una renovació o una certa renovació del populisme d'esquerres com la que ha intentat Mélenchon a França pot ser la base política, social i electoral del moment socialdemòcrata sense socialdemòcrates que estem vivint ara, com diu Bustinduy al pròleg. I la idea provocadora que vull fer-te, i això m'ho he apuntat bé per no fallar, Jorge, bàsicament jo considero que el populisme d'esquerres és la refundació de l'esquerra a l'esquerra de la socialdemocràcia. Amb això vull dir, en un moment en què les fractures polítiques de la modernitat, classe, religió i formació de l'Estat, en aquest sentit únicament m'interessa la de classe, que al final la divisòria de classe o l'eix de classe no és més que com es redistribueix ingressos i riquesa en una societat determinada en un moment determinat, no? Per tant, això es va configurant amb el pas del temps d'una determinada manera. I al segle XIX no era igual que ara, a l'època keynesiana tampoc, i evidentment amb el model neoliberal menys. Per mi la primera hipòtesi de la que jo parteixo és que evidentment el conflicte de classes s'ha de reactualitzar sota uns criteris nous. I que tot allò que articulava el conflicte de classe inicialment, és a dir, partits, sindicats, ideologies i una cultura política determinada, és comprat pel neoliberalisme. Una societat fragmentada, atomitzada i disgregada no pot tenir un sindicat com a referència, no pot tenir les velles ideologies de la modernitat com a referència i tampoc, evidentment, pot tenir els partits nascuts a la modernitat com a referència. Per què? Perquè és una cosa totalment nova. I això sobretot passa en les noves generacions. Perquè desenganyem-nos, el populisme va tenir un èxit electoral, però va ser incapaç de penetrar la gent gran, va ser incapaç de penetrar el món rural i va ser incapaç de penetrar la dreta. Per tant, és un moviment que el que fa és afectar principalment el bloc de l'esquerra. La meva idea de fons aquí és la socialdemocràcia pateix una crisi espectacular pel que és assimilada pel model neoliberal, no? Copia, o més aviat és cooptada pel paradigma neoliberal i evidentment s'obre un forat de competició política interessant que algú ha d'ocupar, i els partits comunistes i eurocomunistes no són eines útils per fer-ho. Per tant, és el populisme una manera d'articular un projecte d'esquerres que intenti substituir hegemònicament a la socialdemocràcia en el bloc de l'esquerra de manera laxa, creant una identitat nova, perquè tots aquells lligams, ancoratges, lleialtats, fidelitats i identitats de la modernitat han estat escombrades? Aquesta és la meva idea provocadora i amb això tanco la meva intervenció. Vale, bueno, pues nada, muchas gracias en primer lugar por las intervenciones y las apreciaciones del libro, que son muy generosas y me han parecido súper interesantes. Escuchándolo me parece mucho más interesante que el libro en sí, aunque no debería decirlo, en la presentación. Supongo que eso es porque cuando escribes durante mucho tiempo pues te acabas sobrecargando, pero habéis tocado muchas de las cosas que yo tenía
pensado tocar una exposición así breve, así que intentaré pues ir diciendo lo que ya tenía apuntado y a la vez contestando a vuestras preguntas. Bueno, gracias también a la Central, es un placer estar aquí en este espacio. Y en este momento, y con eso empiezo con lo que tú decías, Adrián, que es verdad que intentamos montar el evento un poco antes, al final no pudimos, pero bueno, es socorrido que lo hagamos ahora porque justo, ¿no?, después de las elecciones de este domingo, pues en Francia, en Colombia, parece que el populismo de izquierda vuelve a estar de moda, ¿no? Con lo cual eso a mí me viene muy bien para promocionar mi libro, obviamente. Pero además es que en el propio proceso de escribirlo yo experimenté este vaivén todo el rato. Es decir, yo esto originalmente era una tesis de fin de máster que luego expandí, pero que empecé a escribirla en 2015 y 2016, entonces pues os podéis imaginar. Yo partía esa idea de que si el populismo de izquierdas había llegado para quedarse, que era, ¿no?, la sustitución de eso, la izquierda, la socialdemocracia, después de la crisis, de la llegada del modelo neoliberal y demás, y bueno, pues luego me di un buen castañazo, pues porque pues los politólogos y los analistas de estos temas tampoco tenemos una bola de cristal y pues con nuestras predicciones muchas veces fallamos más que una escopeta de feria. Entonces yo tenía pues la sensación de estar a punto de predecir algo que iba a pasar y luego no se cumplía, y luego, pero resulta que después se generan otros momentos en los que vuelve a resurgir este interés o electoralmente el potencial del populismo de izquierdas, ¿no? Por definir un poco, y te agradezco muchísimo que hayas expuesto un poco las ideas básicas de la CLAU, porque a mí siempre me da reparo. Primero, porque a lo mejor hay gente que ya las conoce y las conoce mejor que yo y le parece una obviedad lo que digo. Segundo, porque hay gente que a lo mejor no las conoce y dice, Dios mío, esto es de una densidad abrumadora y me quiero ir a mi casa. Y entonces, lo has explicado muy bien. Y bueno, básicamente yo de lo que partiría es que efectivamente si piensas que el populismo es de una manera muy simple, ¿no? Apelar al pueblo, pues en una democracia es como, no es ya que sea una táctica o una estrategia, sino que es directamente una lógica política, ¿no? Es un comportamiento que articula la forma en la que se comportan, no ya solo algunos partidos que explícitamente optan por una estrategia populista en un momento determinado, sino todos ellos, ¿no? Por pensarlo con una analogía que es un poco simple, pero tal vez sea intuitiva, si pensamos en la tríada revolucionaria francesa, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad. Son los tres valores como que son consustanciales a las democracias modernas. El populismo, de alguna forma, la fraternidad popular, pues eso, ocupa ese tercer lugar, ¿no? El de la fraternidad. En nombre de la fraternidad, o como en nombre del populismo, tú puedes tener un ideario emancipador o puedes tener una agenda totalmente reaccionaria, como pasa con otros valores. Por ejemplo, el de la libertad. Yo vengo de Madrid, no hace falta que se explique, como es una palabra, pues que se le puede dar un uso más emancipador o menos, o no emancipador en absoluto. Lo que pasa es que, claro, en el debate público, pues normalmente pues populismo se usa como sinónimo de esto que se dice muy a menudo, que es una definición de barra de bar, de, bueno, es que populismo es dar soluciones sencillas a problemas complejos, ¿no? Que se oye mucho. Pero claro, si nos tomamos en serio esa definición, pues no sé, descubres que los principales partidos populistas en España, pues supongo que serán los del bipartidismo, es decir, el PP, que en su receta económica casi todo es una bajada de impuestos, o el PSOE, que acaba de proponerla esta mañana, ¿no? Es decir, entonces eso es también dar soluciones sencillas a un problema complejo, como el de la situación económica actual. Entonces es una definición pues que me parece insatisfactoria. Y las definiciones académicas, pues por lo general las dominantes tampoco me terminan de convencer, porque por lo general presentan el populismo como una ideología que divide a la comunidad política entre unas élites que son corruptas y un pueblo que es puro, ¿no? Entonces esta ideología, como lo teorizan pues Moody y Kaltwasser y algunos más, pues como una ideología delgada. Coges esta ideología de la división entre el pueblo y las élites y la adaptas a otra ideología, pues como podría ser el socialismo o el liberalismo. Bueno, a mí no me termina de convencer porque, para empezar, o sea, no creo que los líderes de partidos populistas crean en esta definición entre el pueblo y las élites y que ellos representan a todo el pueblo en la misma forma pues que un liberal podría creer en el libre mercado o un marxista en el materialismo histórico, ¿no? No me parece que funcione muy bien. Y entonces, pues eso, termino decantándome en el libro por esta idea de la Chloé Mouffe, esta teorización del populismo, de la que yo básicamente extraigo dos cosas que me son muy útiles. Una es esta idea de lo que Chantal Mouffe llama agonismo, que es la idea de que tú recuperas la idea de que en tu sociedad hay divisiones y no todo el mundo está de acuerdo y tú tienes que hacerte cargo de esas divisiones que a veces son muy difíciles de reconciliar y que generan, si no enemistad, sí por lo menos que tú en tu sociedad encuentres adversarios, que muchas veces son internos a la sociedad, no gente que viene de fuera, pero que es un conflicto del que la democracia se tiene que hacer cargo.
y que la democracia de hecho sirve precisamente para canalizar el conflicto de una forma institucional pues que consideramos adecuada, sin que la gente llegue a las manos. Esto es importante porque en muchas de nuestras sociedades, y sobre todo antes de la crisis de 2008, había una idea un poco fetichista en torno a esta idea del consenso, ¿no? En España lo conocemos bien con esta idea del consenso, del 78 y demás. Y bueno, los consensos en política, está bien alcanzar consensos, pero hay que tener en cuenta que lo que representan es pues un acuerdo al que se llega en determinado momento histórico en el que existe un equilibrio de fuerzas, y se pueden revisar más adelante y no pasa nada porque así sea. Entonces esta cuestión de digamos el enfrentamiento, ¿no? Que los populistas lo plantean como un enfrentamiento entre el pueblo y las élites, y a eso volveré en un momento, porque claro, en función de cómo definas a las élites, pues tienes la definición de un populismo de derecha radical u otro de izquierda, y esa diferencia es evidentemente muy importante. La otra cuestión es la cuestión del lenguaje, ¿no? Y Adrián ya lo he tocado un poco. Digamos que bueno, esto es verdad que en España pues se ha convertido en un debate un poco viciado, porque muchas veces en lo que hacía partidos como Podemos era como devanar si tenían que pronunciar la palabra izquierda o no, o era tabú y no había que decirla nunca, o también pues eso, si había que ser patriota y estar orgulloso de ser español o no. Y yo creo que esto no es necesariamente, es decir, en Estados Unidos el populismo de Bernie Sanders se basaba en muchas de las cosas que aquí se decretaban como que no eran populistas, como que decir que aboga por el socialismo democrático. O sea que no tiene tanto que ver con como una receta específica como con un repertorio de cosas que para lo que sirven es para desarrollar esto que Adrián explicó muy bien, esta idea de articulación. Que yo lo venía justo leyendo hoy, que me ha parecido un ejemplo muy interesante con el caso de Mélenchon. Bueno, un teórico del populismo de izquierda, se lo llamaba federar demandas, y lo explicaba, porque esto suena un poco aparatoso, pero lo explicaba con un ejemplo muy sencillo. Un chaval de una banlieue, de un barrio malo, periférico de Madrid, de París. Todo es Madrid. De París. Y entonces este chaval, a él lo único que le politizaba, lo que le interesaba, era la causa palestina, ¿no? Y la discriminación de los palestinos por el Estado de Israel y demás. Entonces, a partir de su solidaridad con la causa palestina, llega a Mélenchon y a la Francia insumisa, y ahí descubre que hay muchos temas más que le interesan, como el feminismo, como el ecologismo, y empieza a desarrollar como una visión un poco más total de cuál es su lugar en el mundo y las cosas en las que él puede, digamos, politizarse y tomar partido. Y esto es un poco lo que se supone que trata de hacer el populismo, ¿no? Es decir, sumar demandas que están disgregadas en la sociedad, pues la persona que le importa pues que el transporte público no funciona en su barrio, la persona que se haga en paro, la persona que es víctima de violencia machista, y sumar esas demandas dentro de un programa común, con una serie de referentes y símbolos que sirvan para unarlas. Esto es muy importante porque precisamente, y como decía María, te permite adoptar una perspectiva que no es esencialista, que ahorras, que te evitas por un lado el extremo de una especie de reduccionismo de clase, según lo cual, ¿no?, en las versiones más autoparódicas es solo como un obrero que viene de la Ford con el mono manchado de grasa, el que puede ser un sujeto de como cambio histórico, o el otro extremo que yo, habiendo pues vivido en Estados Unidos, también lo conozco y sé que es pues también un viaje a ninguna parte, que es esta especie de política identitaria hiperfragmentada, ¿no?, en las cuales las demandas de diferentes grupos poco menos que existen en una relación de suma cero, unas con otras, ¿no? Entonces, si tú lo que ganas como mujer blanca, pues el colectivo negro se resiente, porque entonces es que es como una carrera a ninguna parte. Bueno, todo esto por lo que concierne al populismo. Luego, creo que sí, efectivamente, como habéis comentado un poco, el valor añadido del libro es intentar integrar eso dentro de un marco de lo que vendría a ser la economía política comparada. Y esto es útil porque, por un lado, desde la izquierda, muchos diagnósticos económicos que están como anclados en una visión marxista muy ortodoxa a veces son superestructuralistas, ¿no? Entonces está como un diagnóstico que teóricamente está muy bien, de cómo funciona el capitalismo y demás, pero que te dejan un poco pues abandonado a la hora de saber cómo intervienes políticamente en esa coyuntura, porque de alguna forma juegas con cartas marcadas, y muchos de estos pues debates entre corrientes marxistas en la izquierda pues terminan pues debatiendo sobre cosas como la teoría del valor, que digamos que no es muy importante para alguien que vaya a votar el domingo que viene, o que también es otro problema, algunas versiones, interpretaciones de la teoría populista, donde ya como es la autonomía de lo político a tope, y entonces simplemente tienes que dar con una palabra que a la gente le guste. Entonces, a lo mejor si en esta campaña hablas de la Green New Deal, es como, no, mira, es que ni calvo ni con tres pelucas, ¿sabes? Hay que intentar pues alcanzar algún tipo de equilibrio entre estas dos cosas. Es lo que intento hacer, no sé si con más o menos éxito. Luego os lleváis el libro y lo comprobáis. Todo esto me lleva a usar a este otro autor, que es Karl Polanyi, que básicamente es un pensador austrohúngaro muy socorrido, porque lo que viene a decir, simplifico mucho, es que
muchas veces no existe tanto esta dicotomía que es muy común oír en la prensa y en nuestras sociedades como entre el mercado y el Estado, sino que lo que realmente no se lleva bien es, digamos, los mercados con las sociedades. Son los que entran en tensión. Es decir, todas las sociedades en la historia han tenido una institución que es un mercado, que es donde tú vas, normalmente se celebraba un día a la semana, ¿no?, a intercambiar productos que adquieren la forma de mercancía, y con dinero pues tú compras un producto u otro. ¿Qué pasa? Que digamos, nuestra civilización occidental del siglo XIX es la primera que a través del liberalismo económico intenta convertir todas las relaciones que existen en una sociedad en productos que se intercambian en un mercado. Y eso pues genera muchos problemas, básicamente porque hay una serie de lo que él lo llama mercancías ficticias, productos que se intentan incorporar al mercado como si fuesen una pera o una manzana, pero que en realidad no son así. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Pues la mano de obra, es decir, el trabajo. Tú puedes subirle el precio a una manzana o a un iPhone, pero no puedes subir y bajarle el precio a un trabajador sin generar algún tipo de conflicto social. La propia tierra, ¿no? O sea, vemos el calentamiento global es un ejemplo de lo que pasa cuando tratas, pues eso, el mundo natural en el que vivimos como simplemente un producto del mercado. Esto es lo que los economistas llaman externalidades negativas. Pero bueno, a mí me parece que lo que dice Polanyi es que básicamente cuando tú intentas llevar estas tensiones demasiado lejos, la propia sociedad genera un movimiento espontáneo de vuelta. Y ese movimiento muchas veces no viene marcado como por las líneas de clase más típicas, sino que es la propia sociedad entera la que se revuelve de una forma muy generalizada. Si pensamos, por ejemplo, en las protestas del 15M, en 2011, hay un poco de esa idea de un contramovimiento polaniano, dentro de que muchos de los militantes tenían un trasfondo muy de clase media. Es verdad que hacían demandas muy radicales que en los sondeos el 70-80% de la sociedad española respaldaba, es decir, una cosa inaudita, ¿no? Bueno, entonces se supone, y aquí voy un poco a la metáfora hasta el terremoto, la idea que intento decir es, no, el populismo no es algo que surja porque viene un líder demagogo y encandila a la gente, que es lo que muchas veces parece que pasa cuando lees la prensa, sino que hay tendencias hacia esta mercantilización de la sociedad que describe Polanyi, que están muy presentes en nuestro mundo, tanto en países, o sea, muy diferentes como España y en Estados Unidos, desde los años 70, ¿no? Y es esto que, si ya uso un palabra mucho, que es el de populismo, pues este es otro palabra que es el neoliberalismo, que es, digamos, bueno, una configuración de la economía capitalista en el que los mercados tienen un papel mucho más importante organizando a la sociedad que en el modelo previo. El modelo previo del que se habla mucho es este keynesianismo de posguerra, en el que el Estado intervenía de forma más activa en la economía para garantizar, pues, objetivos como que hubiese un pleno empleo, que hubiese, digamos, unos índices de satisfacción con el devenir de la economía, pues mejores que los que hay ahora, ¿vale? Cuando tú estudias ese periodo, te das cuenta de que ese periodo, lejos de ser, como nosotros muchas veces pensamos, una especie de Arcadia perdida a la que hay que volver, es una excepción histórica. Normalmente el capitalismo, para ser domesticado de una forma tan extensa, requiere de momentos de crisis bestiales. Y el que produjo la era keynesiana, esos 30 años gloriosos, como los llaman en Francia, pues básicamente te encuentras pues la Primera y Segunda Guerra Mundial, que destruyen muchísima riqueza privada, sobre todo de los estratos más pudientes de la sociedad, y también desarrollan enormemente la capacidad de los estados europeos. Te encuentras con que el propio liberalismo económico queda totalmente desacreditado como ideología en el periodo de entreguerras, también con el avance de la Unión Soviética, que entonces, pues ahora no, como parece curioso recordarlo así, pero en el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial es para mucha gente en Europa un modelo relativamente atractivo de desarrollo, y todo esto lleva a que se genere una configuración del capitalismo donde prima mucho más los imperativos de la sociedad versus y no tanto las demandas de los mercados, que de alguna forma quedan subordinadas a la autoridad de diferentes estados. Este ciclo después acaba y bueno, pues la acumulación del avance de los mercados durante los últimos 40 años es lo que intento un poco detallar en cada capítulo del libro sobre España y sobre Estados Unidos, es lo que lleva a la explosión de movimientos populistas en cada país, siendo que cada país se ha adaptado a este orden neoliberal de una forma diferente. En España es más suave, porque quien pilota esa transición es el Partido Socialista, que de alguna forma desarrolla algunas herramientas compensatorias, ¿no? Mientras que en Estados Unidos es una transición mucho más áspera, y lo vemos en cosas como, bueno, pues la ausencia de sanidad pública en Estados Unidos es un buen ejemplo, ¿no? Todas estas historias que llegan de pues una persona que es diabética y se arruina y tiene que vender su casa para poder pagarse la insulina, este tipo de cosas es, bueno, pues lo que pasa cuando efectivamente la sanidad se convierte en un bien de mercado, ¿no? En vez de un ámbito que consideramos tan importante que tiene que estar regido por criterios sociales y no puramente económicos de oferta y demanda. Bueno, termino ya. La cuestión es si la crisis, por ejemplo, de 2008
abrió una ventana, una crisis, ¿no? Digamos, tan grande en el orden neoliberal como la de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la crisis de 1929 en el orden liberal anterior, que permitió, ¿no?, esa reconfiguración económica en una dirección más, pues, amable para el conjunto de la sociedad. Creo que en retrospectiva parece que no fue así, porque por motivos que intentaré abordar ahora, los partidos populistas de izquierda que surgen no son capaces de aprovechar esa coyuntura en su plenitud. Pero es verdad que desde 2020 pues nos encontramos en otra especie de burbuja, ¿no? De periodo. No me gusta esta palabra porque se usa mucho, la gente cita a Gramsci, lo del interludio, ¿no? Un interludio, porque la gente lleva hablando de un interludio como 20 años, y es como, tampoco será tan interludio si llevamos así 2 décadas. Pero sí que creo que desde 2020 es un poco la coyuntura en la que nos encontramos. Con esto voy a la pregunta que decías, María, ¿no? Si nos encontramos en un punto de no retorno del neoliberalismo. Y creo que efectivamente es como un paréntesis que se abrió en 2020, cuando nos encontramos otra vez con una crisis que lleva a medidas extraordinarias, una intervención en la economía que antes era, digamos, impensable, como sucede en cualquier crisis, ¿no? Pero también una respuesta europea más coordinada, en ese sentido bastante más positiva que la de 2008, sin ninguna duda. Pero bueno, ahora pues nos encontramos con un año en el que no es inconcebible volver hacia un endurecimiento de las políticas anteriores. Es decir, los bancos centrales suben los tipos de interés, aparcamos la transición climática porque en Alemania se empieza a quemar carbón y demás, porque la crisis energética nos empuja a tener que aparcar esto. Vuelve una recesión, vuelven las reglas fiscales europeas, se tienen que renegociar y se podrían renegociar de manera que se endurezcan, ¿no? No creo que eso sea probable, pero digamos que estamos en un momento en que es difícil determinar en qué dirección se moverán las cosas. Yo creo que es difícil imaginar volver a un mundo como el de 2010, donde se aboga por simplemente salir de la crisis con un modelo de recortes. Entonces, bueno, creo que eso es una primera consideración. Voy a ir un poco saltando de una pregunta a otra, y voy a ir ahora a las de Adrià. Tú comentabas sobre este modelo del terremoto, ¿no? ¿Dónde queda la agencia y la decisión? Bueno, lo del terremoto es una imagen que yo usé porque a mí, además, hablando con un amigo mentor, me dijo, tienes que intentar plasmar esto en una como metáfora simple y que sea intuitiva. Y yo opté por esto. Este es un libro de Paul Pearson, que es un politólogo que habla sobre cómo pensar la política en el tiempo, y esta metáfora del terremoto, como de unas tensiones que se acumulan hasta que de repente explotan, pero que se acumulan bajo la tierra, de modo que no las ves hasta que te lo encuentras en tu cara, me pareció muy sugerente. Es verdad que ahí, pues claro, muchas veces parece un poco determinista, ¿no? Como estas placas se mueven y tú no puedes hacer nada. Y esto es un poco el problema que tiene hablar de economía política, que es muy estructural y donde está todo un poco marcado, como decía antes, y de populismo, que en el fondo es intervenir en la política. De ahí un poco viene el título del libro, ¿no? O sea, una cosa es abrir brecha, y puedes tú abrir brecha en una dirección emancipadora y novedosa, o tirar por los cauces que ya existen en la Tierra, ¿no? O sea, en eso, bueno, me puse a mirar un montón de estudios de geología para desarrollar un poco esta metáfora, me volví un poco loco con este tema, y es muy interesante. Había la agencia británica de geología que cuando en una cita, que cuando explota un terremoto, las líneas de terremoto surgen por lo que llaman líneas de debilidad que ya había antes en el terreno, ¿no? Entonces, podemos pensarlo como que cada sociedad tiene algunas líneas de debilidad determinadas que pueden llevar a abrir una brecha en direcciones más emancipadoras o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esto es como súper teórico. Pues en España, por ejemplo, cuando llega el momento populista, teníamos la herencia del movimiento del 15M como una, digamos, línea de debilidad que explotara en una dirección muy positiva, ¿no? De politizar la crisis en un sentido de no echar la culpa a quienes menos tenían y de dar como soluciones pues progresistas y radicales, pero sobre las que había mucho consenso en la sociedad española en ese momento. ¿Cuál sería una línea de debilidad de lo contrario en el caso español? Pues evidentemente para mí la cuestión de el encaje de las nacionalidades en España, de Cataluña, del País Vasco. Es decir, es una cuestión que cuando se politiza, pues para una fuerza de cambio como era Podemos resultó nefasta, ¿no? Porque no hay una respuesta clara a cuál tiene que ser el encaje, y además es como una cuestión que lo que hace es movilizar como pasiones nacionalistas en los dos lados, ¿no? Creo que ese sería un ejemplo claro, y eso cada país tiene sus particularidades. Eso quiere decir que con ese mapa de cómo son las líneas de debilidad, las brechas y los cauces, un dirigente populista, un movimiento populista puede aprovecharlas e intentar navegar como mejor pueda, ¿no?
¿Cuáles son las demandas? Bueno, claro, las demandas varían de un momento a otro, porque hace un año nadie hubiese estado pensando que hay una demanda de que haya menos inflación, porque vivíamos en un mundo sin inflación, pero ahora eso es un problema. Pero si tuviese que sintetizar, diría que las sociedades en general muchas veces a sus dirigentes políticos les exigen protección. Y muchas veces protección de los vaivenes que generan los mercados. Pero esta idea de protección no tiene por qué ser automáticamente una idea progresista o una idea que se preste a soluciones desde la izquierda. La imagen de Trump de construir un muro para detener a los migrantes que cruzan a Estados Unidos es una visión de protección para un determinado votante. Instalar concertinas en la valla de Melilla, puede ser una idea de protección para un determinado votante. El proteccionismo mal entendido como no depender de ninguno de tus vecinos y aislarte del resto del mundo puede responder a una demanda de protección. Entonces ahí hay que navegar con cuidado. Y hay que saber distinguir cuáles son las demandas de protección de las que la izquierda se puede hacer cargo y cuáles son unas que le conviene no entrar, ¿no? Entonces, además eso, Polanyi de hecho explica que la crisis del liberalismo por el intento de mantener estas mercancías ficticias en los años 30 básicamente se llega a una situación en la que el liberalismo económico implota y las opciones son pues el fascismo y el comunismo, ¿no? Y las dos responden a esa demanda de proteger a las sociedades. Uno subordinando la democracia al poder del Estado y el orden y mando, que es el fascismo, y buscando enemigos internos, y la otra, el socialismo, como él lo describe, que es, digamos, subordinando los mercados a las necesidades de la sociedad. Está bien pensar en las demandas, pero luego es verdad que también la literatura de ciencias políticas también piensa mucho en la oferta. Es decir, los partidos, ¿qué dicen a los votantes? Y yo creo que esto a veces es útil tenerlo en cuenta porque muchas veces pensamos como que los líderes políticos y los partidos están un poco a la merced de lo que la ciudadanía quiera en un momento determinado, pero no, también tienen capacidad de marcar agenda y de establecerles cuáles son las prioridades. Y eso está bien, y es decir, es algo que se puede hacer y entonces... no sé, o sea, por ejemplo, esta idea de que en España tiene una traslación difícil, entonces ya hablo de Estados Unidos, pero la Green New Deal, que es una herramienta que puede servir para movilizar a determinados tipos de votantes, eso no había nadie diciendo que tiene una Green New Deal, eso se le ocurrieron a pues, gente del equipo de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez, y han tirado por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, tengo muchas más preguntas, entonces, un comentario que hacías, María, sobre intentar escribir sin revanchismo, que te agradezco mucho, porque sí, efectivamente, yo intento aportar una perspectiva de alguien que ha sido simpatizante y que considera como el populismo izquierdo una herramienta muy interesante, muy sugerente, pero no quería caer... o sea, sobre todo no quería escribir desde el rencor, que es el problema con mucha de la gente que escribe sobre la izquierda y sobre la experiencia populista en España. Porque me parece que ningún análisis que salga desde el rencor puede conducir a ningún sitio, no ya bueno, pero sobre todo útil. Y además es que me parece que en el caso de Podemos lo que sobran son los relatos de parte, ¿no? Que además son de un maniqueísmo bestial, que siempre pues había uno que representaba la idea más pura de lo que tenía que ser un movimiento de izquierdas o la interpretación del movimiento populista y los demás, y luego esos además relatos muchas veces ofuscan lo que muchas de las corrientes de Podemos tenían en común, que era por ejemplo un modelo muy vertical de partido, ¿no? Que no se priorizaban las cuestiones de pues como la organización, ¿no? Por eso digo, y con esto voy un poco a lo que comentabas tú, Mario, es decir, puede servir el populismo izquierdas para refundar lo que hay a la izquierda de la socialdemocracia, y de hecho, yo ampliaría tu pregunta, Teria, y la propia socialdemocracia. Cuando tú ves la experiencia histórica de gente como Franklin Roosevelt, que es lo más parecido que tuvieron a un presidente socialdemócrata de Estados Unidos, resulta que el lenguaje que usaba era el lenguaje que hoy se atribuiría a un populista de izquierdas y que la prensa diría, no, por Dios, ¿cómo se expresa así? Está dividiendo a la sociedad. Él cuando en la reelección da un discurso, después del cual obtiene la mayor mayoría presidencial en una elección en Estados Unidos, en la historia del país, en que dice, se alinean contra mí los banqueros, los grandes financieros, los grandes industrialistas, todos ellos quieren que mi gobierno fracase, yo recibo su odio con los brazos abiertos, porque el hecho de que me odien significa que yo estoy haciendo las cosas bien. Eso, claro, si lo dijeses ahora diría, no, este hombre no puede ser un buen político. Y sin embargo, todos los historiadores de la presidencia estadounidense suelen decir que es el presidente más transformador y exitoso del siglo XX. Entonces, muchos de los proyectos socialdemócratas en su momento, en sus orígenes, en sus momentos más revolucionarios, adoptaban una retórica que en su estilo de confrontación y demás, hoy se describiría como populista.
Pero por responder a tu pregunta, es decir, ¿es esto un punto de partida o sirve esto para refundar estos movimientos y estas fuerzas políticas? Yo diría que es, como nos gusta decir a los pedantes en ciencias sociales, es una condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Es decir, es necesario este lenguaje para reactivar a un tipo de electoral que ya no puedes llegar con un discurso duro de clase porque no existen los instrumentos que servían antes para que las diferentes de clase se articulasen políticamente. Para los trabajadores darles una identidad de clase, ¿no? Como digamos, pues, los sindicatos, el movimiento obrero o las asociaciones vecinales, todo este tejido que antes servía a los partidos para dotar a sus votantes de una identidad, en tanto que trabajadores no lo tienes, y entonces apelar al pueblo desde una perspectiva de un populismo de izquierdas es un instrumento muy útil. Pero entonces en ese sentido es necesario para repolitizar, pero no es suficiente, porque además lo que vemos en estos ciclos políticos es que tú puedes activar a un votante, puedes generar entusiasmo, pero esos ciclos pues no se sostienen en el tiempo si no hay algún tipo de organización detrás. Y con esto salto otra vez a la pregunta de día de cuál podría ser, ¿no? Se puede volver a la configuración previa que había, digamos, en la época del capitalismo de posguerra, en la que había partidos socialdemócratas, sindicatos, estaban muy entrelazados, y también había una figura clave que eran los economistas keynesianos, que era gente que tenía un bagaje teórico, es decir, eran expertos en lo que hacían, pero tenían mucha interlocución tanto con los sindicatos como con los partidos socialdemócratas y les podían garantizar la estabilidad macroeconómica a cambio de conseguir los objetivos que ellos querían, que era, digamos, pleno empleo, un reparto de la riqueza, una expansión de los servicios del estado del bienestar y demás, cuadrar ese círculo. Esa configuración se ha ido en parte porque murió de éxito, de hecho, y no va a volver. Y de hecho en el libro, aunque insisto en los muchos méritos que tenía ese orden, también llamo a, digamos, no ser naif o nostálgico en cuanto a la idea de que puedes, digamos, volver, ¿no? Además es una idea que está muy sobre la mesa ahora que después de la pandemia se plantea esto de acortar cadenas de producción, de una cierta reestatalización de la economía, tendencias todas ellas muy interesantes, pero que no nos van a volver a llevar a ese planteamiento. Y en la situación en la que estamos habrá que buscar nuevas formas de crear esos lazos sociales, ¿no? De los que tú hablabas. Entonces, yo se me da mucho mejor plantear las preguntas que las respuestas. Pero ¿cuáles podrían ser algunos como detalles esperanzadores? Yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos toda la tendencia que hay hacia gente joven en el sector de servicios que se está resindicalizando, ¿no? En cadenas como pues como Amazon, como Starbucks, es decir, que son de una demografía joven, muchas veces muy diversa, en la que se entremezclan causas como las reivindicaciones laborales con los derechos LGTBI, con las luchas contra el racismo, en el sector servicios, que tradicionalmente ha sido mucho más difícil de sindicalizar que digamos la industria pesada, ¿no? Que es el modelo como arquetípico. Eso es una cuestión como que un detalle que me parece positivo, dentro de que es verdad que aún a nivel macroeconómico eso no es como una tendencia muy fuerte en Estados Unidos. Que muchas veces la gente se centra como en la anécdota de que tal o cual local de Amazon consigue un sindicato, pero es verdad que la tendencia aún hay que moverla. Pero la dirección es muy positiva, para mí. Esto creo que en España tiene una correlación, o sea, salvando muchas diferencias, pero creo que como pues el proyecto de Yolanda Díaz, con esta idea de recuperar derechos laborales y de centrar su figura en una interlocución con los sindicatos que devuelva al mundo del trabajo una importancia que ha perdido en las últimas décadas, es positiva, pero creo que hay que salvar muchas diferencias porque nos encontramos en momentos diferentes y son, o sea, digamos que además un movimiento va como de arriba abajo y el otro va de abajo arriba, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, creo que, por ejemplo, después de la pandemia se ha abierto una ventana en la que es verdad que hay cosas como las políticas industriales activas, una cierta tendencia a que el Estado recobre una presencia como actor económico, que están ahí y que se van a quedar, no van a desaparecer de la noche a la mañana y que son positivas y que abren espacios de intervención que son buenos. Creo que el caso paradigmático de esto, y muchas veces como ha salido bien, lo damos un poco por hecho, bueno, diría dos. Uno, el mecanismo de los ERTES, que funcionó muy bien para la protección del empleo durante la pandemia, pero sobre todo las propias campañas de vacunación, que han obedecido a criterios que no tienen nada que ver con el mercado, ¿no? O sea, digamos los de una economía planificada realmente, es decir, a ti te llega tu turno y tú te vacunabas. Tú no podías pagar más para saltarte la cola, es decir, por lo general ha habido excepciones a las mínimas, ¿no? Y eso creo que es muy positivo, hay que ponerlo en valor. Entonces, creo que son algunas tendencias positivas, aunque dentro de que, bueno, no hay que pensar que todo esto nos va a llevar a volver a los años 70, ¿no? Estar haciendo, no sé, pues, coches y industria pesada y demás.
tengo que ir cerrando, vale, pues me callo ya, pues estaba bien porque además estaba pensando que iba a parar ya, así que lo voy a hacer ya. Creo que he respondido más o menos a algunas de las preguntas y otras que me han quedado las podemos retomar ahora. Muchas gracias. No, quería que fueras cerrando por si hay preguntas que estaría Sí, muy no, bien no. que también las contestara. Sí, mejor. Tú mismo. A ver, voy a ver si logro hacer la pregunta de una manera clara, que a veces los términos pueden ser un poco complejos y no sé si la voy a poder plantear bien. Pero es una pregunta un poco general. Primero decir que tanto Polanyi como Laclau son dos autores que me fascinan, así que tengo muchas ganas de leer el libro. Pero la pregunta que tengo es un poco más general respecto al tema del populismo, y es, digamos que la idea es un poco, por lo que he entendido, decir algo así como no es que haya aparecido un líder que nos ha liado a todos y plantea una solución, sino que esto responde a un fenómeno estructural de unos ciclos económicos, ¿no? Entonces, la idea es que hay un momento neoliberal de privatizaciones y como consecuencia de ello hay un contramovimiento en el sentido polanyiano que se traduce en una respuesta política con diferentes expresiones. Lo que yo me pregunto es si a veces estamos fetichizando la economía cuando decimos, no, ha habido un movimiento neoliberal y entonces han habido unos contramovimientos. Lo que yo me pregunto es, ¿este movimiento de privatizaciones o neoliberal responde también a un fuelle político, a unas ideas políticas? No es que aparezca de la nada y a partir de ahí reaccionemos. Entonces, me pregunto si a veces, poniendo el foco en la respuesta al movimiento neoliberal, estamos obviando parte del problema, que es que de entrada hay unos votantes y unos partidos políticos que canalizan y consiguen, digamos, vehicular unas ideas neoliberales y llegar a las instituciones y poder implementarlas. Entonces, no sé si a veces centrándonos solo en la reacción, que me parece súper útil, pero me pregunto si también deberíamos centrarnos en lo que también es una reacción, pero una reacción que empieza antes. No sé si entienden. Ajuntem les preguntes, si us sembla? Sí. Heu parlat d'un autor que a mi personalment m'agrada molt, que és Cal Polanyi, el qual per mi es pot dir molt justament que és el pare de l'antropologia econòmica, el qual va tenir una relació un tant complicada, un tant complexa amb el marxisme. Una de les tesis que defensa Polanyi, que defensa popularment com el moviment Polanyi o la hipòtesi Polanyi, és que hi ha un cicle antropològic social en el qual es dona una implementació de polítiques molt fortes pro mercat, i simplement és un cicle de reacció, de resposta en contra d'això. No preguntaré si s'ha donat aquest moment Polanyi, jo crec que aquí totes i tots podem estar d'acord que sí que s'ha donat en part del 15M, la Constitució Nacional que va respondre aquest cicle B del moviment Polanyi, sinó que fins a quin punt també hem viscut en els últims anys un moviment Polanyi a la inversa que ha sabut catalitzar l'extrema dreta per crear un moviment nacional populista. Tenim també present que l'extrema dreta no és quelcom homogeni, és quelcom molt heterogeni. En el cas francès tenim una extrema dreta, com és la lepenista, que és una extrema dreta molt nacional populista. Per mi, Vox no respondria exactament els paràmetres de l'extrema dreta populista, igual que a França hi ha una altra qüestió, fins a quin punt hem viscut aquest moment. I si em permets una altra qüestió molt rapideta, heu parlat molt de la dècada keynesiana. Aquells se li atribueixen algunes idees que en realitat van ser un altre economista que a mi m'agrada molt i que està molt oblidat, que és Michal Kalecki. Sí. En realitat, el pare de la plena ocupació és Kalecki. Entre dos havia grans similituds, tenien trajectòries molt diferents. Keynes era un liberal que ha vingut a posicions més socialitzants, Kalecki era un marxista heterodòx. Aquest ple ample d'ocupació de Kalecki, jo personalment crec que està molt present, no sé si tu comparteixes. Sí. Fa 3 dies just va escriure un article reivindicant a Kalecki. Sí. Ara. Res, jo volia fer 2 apunts. Primer, crec que hem de vigilar una mica si diem que la plurinacionalitat a Espanya té unes connotacions com reaccionàries o sigui, sobretot si mirem que Podemos, on va guanyar les eleccions del 2015 va ser Euskadi, i a Catalunya
i a Catalunya hi ha més de 300.000 vots indepes més o menys, saps? O sigui, fins a quin punt també, no? També pels propis tempos que han tingut els dos moviments no hem arribat a temps o no hem pogut com federar-los igual que es poden federar demandes al populisme, no? O sigui, això per una banda, i després, en relació a aquesta vinculació entre l'economia política i el populisme, o sigui, clar, també jo crec que les crisis s'han d'interpretar com de manera diferent, no? És a dir, com jo crec que la crisi del 2008 sí que és una crisi com del propi model neoliberal i per al seu propi procés de financiarització, però jo interpretaria més la crisi dels anys 70 com una reacció de classe davant l'avenç tant de les demandes de les esquerres com de l'augment dels sindicats, com augmenta el pes dels salaris respecte a la taxa-benefici, com es debilita la posició hegemònica a nivell global dels Estats Units, no? Llavors, clar, vull dir, són dos crisis que la dels anys 70 jo la llegeixo almenys com una reacció de classe davant de cap on està portant el propi keynesianisme, no? Cap a aquest augment del poder dels sindicats i l'expansió de demandes de les esquerres, i per tant aquesta crisi va ser el que va dificultar molt la política que van fer les esquerres durant els anys 70, però en canvi la crisi del 2008 sí que mostra les pròpies contradiccions, no, del model neoliberal i és d'una connotació diferent, no? Per tant, com es poden llegir aquestes dues crisis de manera diferent, perquè segurament afecten de manera diferent a les possibilitats de fer política, no? Sí, m'interessaria preguntar, no m'he llegit el llibre i aleshores segurament igual ho tractes, però bueno, no? El que volia saber és que a mi el tema que em preocupa és aquesta divisió entre el que podem anomenar populismes de dretes i populismes d'esquerres, és la idea del poble que hi ha darrere d'ell, no? Aleshores, jo crec que l'estat espanyol, quan s'ha plantejat el debat de la construcció de poble, per tot el debat plurinacional que hi ha hagut al darrere, hem parlat molt d'un poble, diferents pobles federats, però no s'ha plantejat realment una qüestió per mi molt important i que per mi és clau a l'hora de marcar aquesta divisòria, que és el paper de la diversitat cultural i altres tipus de diversitats dins d'aquesta construcció de poble. En el cas francès, Mélenchon utilitza el concepte de creolització, que treu del vol grissant, en certa manera, per trencar aquesta idea, no? Sobretot perquè, clar, aquí és bastant fàcil, i crec que als Estats Units una mica també perquè el populisme de aquí té una funció clarament liberal. Però, en canvi, a França hi ha altres països que són opcions molt més welfare-chauvinistes, en les quals utilitzen les polítiques socials i les polítiques de welfare per generar aquesta distinció. Sí que crec que és molt important com pensem els processos de construcció de poble, introduint dins d'aquests propis conceptes un tema que molts cops el populisme havia, diguéssim, copiat, i jo crec que en el discurs que va fer Podem i que fins i tot ha fet més país ha obviat en certa manera, com és la presència d'una diversitat cultural i com aquesta diversitat cultural es pot integrar més enllà de les quotes, perquè en molts casos hem entès diversitat cultural com posar algú racialitzat a les llistes o en els cartells, no? No, sí, com realment podem impulsar una idea nacional cultural, en certa manera, que no parteixi d'una visió essencialista del concepte de nació i del poble. Venga, hago una ronda de respuestas. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar por esta última, que es la más complicada, y ya si sobrevivo. Vamos a ver, la cuestión de esta apuesta por la plurinacionalidad, yo creo que es como una apuesta que tú, desde el lugar de negociación en que está Podemos, la tienes que formular y tienes como que tener un modelo de país en el que, ¿no? Pues eso, la diversidad, no sé, el patrimonio tan diverso que tenemos, pues sea una fuente de fortaleza y de riqueza de la que estar orgulloso, y no una especie de, algo que se quiere como quitar de medio porque es un incordio, ¿no? Que es la sensación que da a veces cuando escuchas algunos discursos conservadores. Pero creo que, sí, también, sí. Sí, o sea, conservadores en el sentido, o sea, no en el espectro izquierda-derecha. Dicho lo cual, creo que por las peculiaridades que tiene España como lugar donde intervenir políticamente, creo que no es lo mejor
estar centrando como tu artillería retórica en ese tema. Tú tienes que tener una propuesta, una idea para salir del paso, para poder abordarlo, también para cuando, pues eso, cuando el bloque de la derecha se pasa con una visión demasiado centralista, que también a veces genera recelo, porque, es decir, que muchas veces parece como que es el conflicto entre Madrid y Cataluña, cuando en realidad en España hay muchas más sensibilidades, ¿no? Entonces, y ser capaz de reaccionar ahí, pero es un poco como pues una cuestión como la pertenencia a la Unión Europea del Reino Unido. Pues ahí el Partido Laborista tiene pocas bazas que jugar de maneras... Es un tema al que tienes que tener como una posición bien definida, pero creo que hay como otras cuestiones en las que ahondar y politizar que son útiles, que son más útiles. Esta es mi opinión, es decir, ¿no? Luego vosotros seguro que podéis decir algo mucho más articulado sobre este tema. Yo solo quiero salir del paso porque es el que más me cuesta. Me parece que en ese sentido, por eso digo que decía al principio que el debate en España está un poco viciado, porque es como si ser populista aquí, un poco en base a la experiencia de Podemos, parece que es como no tienes que decir la palabra izquierda y luego tienes que ser muy patriota, pero a la vez no puedes enseñar la bandera a España. Entonces, claro, te pones con una situación en la que estás como avanzando y poniéndote la zancadilla a la vez. Entonces yo creo que no sé, es una cuestión que abordarla como frontalmente o convertirla como en el eje de lo que depende de tu éxito es muy delicado y no me parece que a nivel estratégico sea una apuesta muy interesante. Esta es mi percepción. Sobre neoliberalismo, ¿no? Y bueno, la primera era como sobre la causalidad, es decir, que es muy interesante tu pregunta y lo intento explicar un poco ahí, es decir, vale, hay una transformación económica. Pero claro, y yo tengo, pues, parte del trabajo viene de investigación académica, está muy encadenado, pero tú tienes que demostrar por qué eso transforma las cosas políticamente, porque es muy fácil decir, hay neoliberalismo, la gente se enfada, pero estaría bien ver cuáles son los grupos afectados y cómo realmente eso cambia sus actitudes. Y lo que intento hacer es, haciéndolo partiendo de la idea del neoliberalismo como un régimen macroeconómico, es decir, no como una idea que es una idea de derechas o una idea que es más Estado, pero menos Estado y más mercado, porque esas son las concepciones a veces un poco simplistas que tenemos y lo que intento es dar una definición del término que nos ayude a entenderlo, porque hay tanto el centro derecha como el centro izquierda se han tenido que adaptar a este régimen en los años 70, cada uno lidiando con tiranteces económicas importantes. Por ejemplo, en el caso francés hay unos estudios muy interesantes de Bruno Amable que demuestran que al bloque de la derecha seguir según qué prescripciones neoliberales también le cuesta electoralmente. Es decir, no es simplemente una cuestión de que hay más mercado, gana la derecha. Polanyi, bueno, lo primero, Polanyi y la relación con el marxismo, que es un tema muy interesante. Ahí yo lo que hago es que es muy socorrido un sociólogo marxista, de hecho, británico, que se llama Michael Burawoy, que dice, él toma Polanyi a Gramsci. Y dice, Polanyi y Gramsci son dos buenos ejemplos de lo que él llama un marxismo sociológico. Es decir, un marxismo que considera cuestiones como la cultura muy importantes, que se toma el valor de las ideas en serio y que no tiene como esta especie de economicismo tan duro que a veces tienen las corrientes más ortodoxas del marxismo. Y además justo enfatizando algunas de las cosas que tú tocabas antes, Adrià, de decir... por ejemplo, tanto Polanyi como Gramsci tenían muchos conflictos con eso, lo que consideran la tradición más como el reduccionismo de clase de las corrientes más toscas del marxismo, ¿no? Vamos a ver, sobre si digamos, o sea, yo creo que el crecimiento de la extrema derecha o de la derecha radical en este contexto no es que haya habido como lo que no Polanyi llamaría un movimiento del péndulo y luego otro, sino que forma parte del mismo. Es decir, a esta insatisfacción que genera el orden socioeconómico que tenemos se le pueden dar diferentes respuestas y algunas de ellas pues vienen de la izquierda y otras vienen de la derecha más dura, y ahí estoy de acuerdo en que es muy claro, hay que ir caso por caso. Y por eso también pongo en valor, o sea, que son útiles estudios comparados, porque como tú dices, es muy diferente la propuesta de Vox en España, que es un partido que sus orígenes es como una escisión del Partido Popular, o sea, la mayor parte de sus cuadros dirigentes, muchos de ellos venían del Partido Popular, y la del Frente Nacional, que tiene una relación históricamente pésima con el centro-derecha goyista, que tiene una política por las peculiaridades del modelo económico francés e intervencionista, y de esta idea como del chauvinismo del estado del bienestar, ¿no? Ellos defienden el estado del bienestar no porque crean una solidaridad, sino porque lo entienden como una institución típicamente francesa, y en la que no deben participar, por supuesto, los inmigrantes. Esto es una diferencia de planteamiento importante respecto a Vox, que es un partido pues ultraliberal. Y luego, efectivamente, la figura de Michał Kalecki, que también le dedico unas cuantas páginas en el libro porque es muy interesante, porque es, digamos que, bueno, es un macroeconomista polaco y de formación marxista, pero lo que viene es que le enmienda la plana a Keynes en el sentido de que dice, sí, bueno, tu modelo económico es muy bonito, pero tú no has considerado la perspectiva de la economía política, que es que lo que sucede en una economía nacional, no tan integrada en la economía internacional como las de a día de hoy, donde hay pleno empleo
y ese empleo está altamente sindicalizado, los trabajadores van a poder básicamente juntarse y exigir subidas de sueldo que las empresas les van a tener que conceder porque no van a tener otros trabajadores a los que contratar. Eso hará que tarde o temprano se dispare la inflación porque estás pagando a la gente aumentos de sueldo que no se corresponden con su aumento de la productividad laboral. Y como ese fenómeno hará que se dispare la inflación, tarde o temprano se generará, y aquí vamos a la reacción de clase, un bloque, sobre todo de grandes empresas y del sector financiero que no le gusta la inflación, que dirá, oye, hasta aquí, hemos llegado. Se acabó este tinglado de pleno empleo, de gestionar la demanda agregada y volvemos al modelo anterior, ¿no? Y entonces se suben los tipos de interés, se hace una guerra contra... Es muy interesante, hay un debate ahora abierto que de hecho viene de la propia Reserva Federal, del Banco Central estadounidense, en el que debaten si lo que consiguió atajar la inflación en los años 80 fue, como siempre se ha supuesto, las subidas de tipos de interés que hizo el Banco Central estadounidense, como está haciendo ahora, es lo que siempre se ha pensado, o si fue la política antisindicatos que llevó a cabo la administración Reagan, que es lo que impidió que los trabajadores, digamos, compartiesen una mayor parte del pastel económico, ¿no? Y se decantan por la segunda opción, lo cual es muy peculiar porque es como el Banco Central de Estados Unidos está diciendo a través de su servicio de estudios que no tiene las herramientas que necesita para controlar la inflación. Entonces, bueno, solamente comentar que sí, efectivamente, muchas de las cosas que comenta Keynes él las ve venir y además Keynes, o sea, la escuela de Estocolmo, ¿no? Me parece la del Partido Socialdemócrata Sueco, muchas veces se anticipó a muchas de las conclusiones a las que llega Keynes, ¿no? O sea, digamos que Keynes es como el máximo exponente de esta idea, pero no es el único. Vale, pues creo que con esto toca un poco todo. Y, 1970 como reacción de clase. Bueno, pero es que la crisis de 2008-2010 también es una reacción con un sesgo claro de clase. Lo que pasa es que se divide más por un eje en la Unión Europea entre países, pero en los países acreedores son los que deciden que se va a salir de la crisis mediante unas políticas de austeridad en las que quienes van a pagar el pato son las clases medias y trabajadoras en los países deudores del euro, cuando normalmente cuando hay una crisis financiera o un préstamo que sale mal son igualmente responsables tanto quien ha pedido el préstamo y ha sido imprudente como quien ha sido igualmente imprudente por dar el préstamo, es decir, el sector financiero de países como Alemania, como Francia, por ejemplo. Entonces yo te diría que o sea, la reacción a la crisis de los años 70 tiene un componente pues eso de economía política y de clase fundamental, muy evidente, pero la anterior crisis también. El COVID es un poco más peculiar en el sentido que es como un poco exógeno, es un virus que aparece y golpea y se adoptan unas políticas como extraordinarias para contenerlo. Pero bueno, ojo a ver cómo lidiamos con las consecuencias del COVID, por ejemplo, la inflación que ha generado la ruptura de las cadenas de producción y la crisis energética, ¿qué eso va a hacer? Si se va a subir más los tipos de interés, eso puede, el riesgo es que provoque una recesión. Si se provoca una recesión, pues probablemente se acaban pagando más las clases trabajadoras y medias, es decir, las cuestiones redistributivas seguirán estando sobre la mesa. Pues muchas gracias, Jorge, y todo el mundo. Me dicen que ya no tenemos más tiempo, lo cual es una lástima porque teníamos cosas que decir, pero ha sido una discusión fantástica y os agradezco mucho que hayáis venido a todo el mundo. Muchas gracias.